Buenas tardes, bienvenidos a HBM Talks 2020. Esta es nuestra charla número 17. Hoy es 17 de agosto. Celebramos un feriado en conmemoración al fallecimiento del general San Martín, y nuestro ciclo sigue igual. Nosotros igualmente, a pesar del feriado, seguimos con el programa como todas las semanas, y hoy tenemos un invitado especial que es Juan Bóscolo, el director de expansión de la cadena Pani. Como siempre decimos, en nuestro ciclo tratamos de tratar temas que trasciendan la coyuntura, pero la coyuntura también nos marca ciertos aspectos interesantes y ha servido como un acelerador en muchos aspectos para potenciar las aplicaciones tecnológicas, ciertos estilos y tendencias que el mercado ya estaba planteando. En este ciclo nosotros hemos tenido diversos exponentes de la actividad hotelera, gastronómica, turística, de eventos, profesionales del diseño, profesionales con proyectos, reconversión de distintas especies, y el negocio gastronómico, si bien se ha mantenido en actividad con modalidades muy diversas, porque bueno, por supuesto la necesidad de comer se mantiene, pero bueno, ha sufrido un gran golpe, y los profesionales, bueno, están muy expectantes del inicio o el reinicio de actividades. Para los que se unen a nosotros por primera vez, mi nombre es Olga Lili Botisi, yo soy directora de Hostling, una consultora dedicada al mundo de la hotelería, de los negocios hoteleros. Nosotros pertenecemos al grupo Pérez Oribe Group y tenemos actividades en Argentina, en Chile y en Estados Unidos. Bueno, le damos la bienvenida a Juan, con quien nos conocemos hace muchos años. Juan Bóscolo, encantada de tenerte, Juan. Contanos un poquito cómo fue tu acercamiento a tu actividad profesional, o sea, cómo empezó tu carrera. Bueno, yo terminé el colegio y ya quería estudiar hotelería. Mi papá había participado de la parte administrativa gerencial de varios hoteles, él es contador y bueno, se dedicaba un poco a eso. Entonces como que de muy chiquito tenía las visitas a los hoteles cuando, no sé, íbamos y mi papá tenía que hacer alguna auditoría o cosas así, entonces iba toda la familia, nos quedaban en el hotel mientras él trabajaba. Entonces desde chiquito como que mamé mucho eso. Después mi amor por viajar y bueno, obviamente conocer otras culturas, entonces también me interesaba el hecho de trabajar con gente que no sea de Argentina. Pero bueno, también que tenía el lado ese más convencional en la época en cuando yo terminé el colegio, donde quería estudiar hotelería y mi papá me decía, bueno, pero mejor estudiar administración de empresas y después haces un máster en hotelería. Así que bueno, ahí arranqué con administración de empresas. Hice 3 años, pero bueno, me di cuenta que no, que lo mío era ya más directo a la parte hotelera. Y así que ahí cambié de carrera a administración hotelera, al management hotelero y turístico en la Escuela Superior de Hotelería. Ahí tuve el agrado de conocerte, Olga. Bueno, vos eras directora de la carrera y demás, así que... Y ya ahí arranqué un camino que obviamente amo y del cual nunca más salí. Hice hotelería y empecé con las pasantías dentro de la carrera. Tuve la posibilidad de hacer experiencia en el exterior. Hice 2 work and travel a Estados Unidos a un centro de esquí, que creo que eso fue también lo que me terminó de definir de que realmente esto era lo mío. Volví, tuve un paso por justo cuando abrían el Park Hyatt Buenos Aires, que creo que esa también fue la mejor escuela que tuve
porque fue dentro de la primera, por lo cual yo no tenía tanta experiencia, entonces de repente meterme en una cadena de tal porte, donde obviamente 100% procedimientos, estándares, formas de trabajar, que, que nada, en esa época la verdad que uno la formaba tipo hábito y después ya lo incorporábamos a nuestro día a día. Así que bueno, ahí estuve casi 3 años y ahí también gracias a vos pude irme a Estados Unidos, a New York, a un resort de golf en las afueras de Manhattan, en el cual estuve casi 3 años. O sea, tuve un impasse de 3 meses en el medio, pero estuve casi 3 años, que era un training program. O sea, yo fui donde arrancaba 6 meses como camarero, después te hacían supervisor, otros 6 meses y en verdad ahí terminaba. O sea, el programa era un año en principio. Y, y bueno, cuando ya íbamos por el mes 10, 11, me dijeron que no, que si me quería quedar, que ellos tenían un puesto de manager sobre toda la parte de alimentos y bebidas. Qué halago, ¿no? Sí, la verdad que sí. Así que bueno, me quedé. Básicamente me quedé. Me acuerdo que bueno, volví a Buenos Aires, tuve 3 meses que tuve que hacer, porque ahí sí ya la visa era diferente, no era una J1, como era una posición de management implicaba otras cosas, bueno, hice todo ese papelerío de visas y me volví a ir. Y ahí estuve casi otros 2 años, donde ahí sí ya obviamente muy involucrado en más management, ¿no? De la parte del departamento. El, el complejo de New York era un club de socios que tenía una cancha de golf muy grande, pero tenía muchos outlets gastronómicos. O sea, tenía 3 bares, 2 restaurantes grandes, un salón de eventos gigante. Y entonces, o sea, había una high season, que era la parte de verano, donde ahí se trabajaba A muchísimo. full. Y después teníamos la parte de invierno, donde los outlets normales no funcionaban, solo un restaurante que funcionaba 2 o 3 veces por semana. Pero sí había mucho evento, porque como los socios no estaban activos, o sea, en las afueras de New York nieva en invierno, por lo cual obviamente la cancha de golf no se puede usar, pero sí se hacían todos los eventos sociales. Entonces, ahí todos los fines de semana había eventos, casamientos, bueno, todo tipo de fiesta social y mismo mucho corporativo. Así que la verdad que sí, la experiencia, nada, ahí terminé como de definir que realmente, obviamente, esto era lo mío. Ahí yo quería hacer justamente un curso o sea, nada, seguir capacitándome en parte de lo que era el management gastronómico, porque en verdad, esto no les conté, pero cuando yo empecé más en la parte de front, en los hoteles, y cuando me hicieron butler en Park Hyatt, que me capacitaron para dar servicio de alimentos y bebidas en las habitaciones, porque como tenía a cargo todos los huéspedes VIPs, muchos no querían bajar al restaurante, entonces había que hacer los servicios de alimentos y bebidas en la habitación. Bueno, ahí medio que empecé alimentos y bebidas y front, y bueno, y terminó pesando mucho más la comida y la bebida, así que me pasé y bueno, obviamente ya toda la experiencia de Estados Unidos fue en alimentos y bebidas y cuando volví, obviamente seguí en esa área. Bueno, y quería estudiar, pero bueno, estudiar en Estados Unidos era muy caro y la verdad que era más complicado porque el complejo estaba un poquito alejado, entonces la verdad que el ir a la facultad cursar era como más complicado. Y la verdad que después de 3 años también un poco se extrañaba, por así decirlo, Buenos Aires, así que bueno, volví y, y ahí empecé a trabajar acá en el Hotel Algodón y me anoté, hice gerenciamiento gastronómico el curso completo de un año en el Gato Dumas. Y ahí, bueno, estuve en Algodón, pasé a Frank's. Frank's Bar justo acababa de abrir, era el primer bar speakeasy de Buenos Aires. Vamos a hacer un paréntesis, ¿sí? Vamos a tratar de sacar algunos tips, especialmente para generaciones jóvenes, ¿no? Sí. Que también están en búsqueda de su lugar en el mundo y de su destino vocacional, ¿no? Entonces, me gustaría preguntarte esta experiencia
internacional a vos te dio la garantía de que estabas orientado, ¿sí?, hacia alimentos y bebidas, y cuáles son las características que te parecen necesarias para que alguien empiece a desarrollar carrera en alimentos y bebidas, pero en la parte de management de alimentos y bebidas, ¿sí? Porque en realidad, para nuestro país, tu perfil profesional es un perfil muy difícil de encontrar, porque en nuestro país las carreras de hotelería y gastronomía son carreras muy separadas, ¿sí? Cuando vos ves en Estados Unidos y fundamentalmente en Europa, el que hace hotelería tiene una fortaleza, ¿sí?, una formación realmente muy sólida en gastronomía. Nosotros la tenemos mucho más superficial y con una carrera de un perfil operativo para gastronomía, con lo cual queda un lugar en blanco. Por eso, bueno, vos encontraste en la formación que hiciste de gerenciamiento en Gato Dumas un poco esa simbiosis que necesitabas entre lo que era el pasaje de lo que habías visto de management hotelero y no necesitaste involucrarte en la operatoria gastronómica porque encontraste este Sí, intermedio, obvio. ¿no? No, obviamente a mí me ayudó mucho el haber vivido la operación, que eso es clave. O sea, muchas veces hay puestos gerenciales que quizás vienen más por el lado financiero administrativo, si querés ponerle un camino, pero que yo entiendo que obviamente el haber vivido la operación, el saber lo que es atender una mesa, lo que es, no sé, un cambio de plato, lo que el cliente puede pedir, El ciertos timing. estándares de servicio, obviamente eso me ayudó mucho cuando yo tengo que ser de manager y entender ciertas decisiones quizás que hay que tomar y por dónde ir, ¿por qué? Porque esa parte operativa yo ya la tenía muy involucrada, o sea, obviamente, como yo siempre les digo a los chicos con los que trabajo y incluso cuando doy clases y capacito, es muchas veces eso de a mí me sirvió mucho, o sea, arrancar como camarero. Yo arranqué como camarero, la verdad es eso, o sea, yo arranqué atendiendo mesas, arranqué. Es más, en mi primera experiencia en Estados Unidos, en el centro de esquí, yo los fines de semana trabajaba en un restaurante, en la cocina, que era un restaurante particular, ¿no? Porque era un restaurante étnico que hacía solo una cena a la semana. Éramos 3, la dueña y 2 más, y los 3 hacíamos todo. O sea, los 3 cocinábamos, servíamos, lavábamos todo. O sea, los 3 éramos todo. Sí. Entonces, desde todo ese lado, o sea, yo a veces cuando digo lavar platos, yo lavé platos. O sea, sé lo que es y sé lo que implica. Y entonces eso también creo que es fundamental en ese perfil de manager, ¿no? El conocer muy bien la operación. Y después, sí o sí, obviamente, tiene que haber una orientación al resultado, o sea, y a los números, quieras o no, que te tiene que gustar, porque, como yo te dije, bueno, tuve esos 3 años de paso por administración de empresas antes de hacer la carrera de administración hotelera, que, nada, que obviamente también me dieron aunque sea un espectro de un montón de cosas administrativas que obviamente Duda. mi posición las requiere. Es así. A la larga las vas aprendiendo, pero bueno, todo eso implica porque a alguien que no le gusta hacer números, tenés que sentarte a hacer un presupuesto anual del departamento y quieras o no, tenés que enfrentarte a los números. Te puede Seguro. gustar más o menos, pero o sea, tenés que saber lo que estás haciendo, tenés que entender, te tiene que gustar ese challenge que tenemos entre ver si llega el fin de mes, si estás abocado al presupuesto o no, si tenés alguna desviación o no. Entonces, yo creo que esas dos son las dos como Bases. cualidades básicas que, o sea, tenés que tener una orientación al resultado y tenés que conocer la operación. Eso yo creo que es clave. Sin duda. Bueno, Y esos y son te lo dos, digo como para alimentos y bebidas, como creo que para cualquier cualquier otra actividad. área aplica. Sí, 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 sin duda. Y qué importante inculcar justamente la importancia digamos, de estar en la cancha
y de involucrarse con la operación. O sea, es imposible gerenciar si no tenés esa experiencia previa, o va a ser un trabajo muy frío y muy duro para poder Totalmente. realmente interpretar qué es lo que pasa. Y por supuesto, entender que esto es un negocio y como tal requiere cumplimiento de objetivos, cumplimiento de resultados, ¿sí? Donde esa es una parte muy importante del gerenciamiento. Bueno, creo que Sí, ahí te iba a dije decir, dos quizás eso cosas. también, el hecho de poder hacer ese clic en algún momento en donde decís, bueno, empiezo a ver el negocio, por más que sea un empleado, o sea, no tanto como empleado, sino como dueño, o sea, por más que quizás hay un accionista atrás o lo que sea, te tiene que empezar a importar esas cosas, decís, bueno, esto hay que cortarlo acá porque es un costo, por más que no lo pague yo, y esos objetivos que uno se pone, eh, creo que ese también es el momento en el que uno puede hacer el clic entre, bueno, soy un poco más que un empleado, o veo el negocio fuera de mi posición de empleado, sino de como si fuese mío, básicamente. Sí, mira, ya hay preguntas, te voy a hacer una que me parece que es muy oportuna para esta parte. Nos plantea Diego, dice que él tiene extracción hotelera, una carrera de vocación. ¿Crees que la gastronomía y la hotelería deben continuar con el trato personalizado? Sí, yo creo que sí. Obviamente va a depender mucho de, de cómo sea o sea, la parte hotelera a la que vos estás trabajando, ¿no? Porque tenés un hotel de 2.000 habitaciones, es muy diferente a tener un hotel de 15 suites. Uno requiere una personalización 100% eh, casi obligatoria, te diría, porque el que entra en un hotel de 15 habitaciones pretende eso, que quizás Ujú. el que entra a la de 2.000 no. Pero yo creo que sí, yo creo que independientemente, incluso en los hoteles de 2.000 habitaciones, hay que trabajar para eso. Hay que hacer sentir al número 1999, que es tan importante como el uno de las 15 habitaciones. Porque generalmente uno busca eso. Cuando yo me voy de vacaciones y entro a un hotel y voy buscando eso. O sea, voy buscando que me Sí, saluden, aunque sepan mi nombre porque, no sé, saben que soy de la habitación 304, pero como que me gusta que me saluden. Si estoy más de varios días y hasta me vienen a servir el desayuno y ya saben que tomo, no sé, el café más negro que blanco, como que esas cosas a uno, o por lo menos a mí, me sorprenden y yo creo que al cliente normal también son cosas que le gustan. sí, no perder la esencia en cuanto a que esto es un servicio, ¿sí? O sea, tanto Sí, hotelería como gastronomía son actividades de servicio. y Tendrán requiere diferentes trabajo, matices, ¿no? o sea, y Ujú. requiere mucho trabajo, la verdad. Yo me acuerdo en Hyatt nosotros teníamos todo un sistema para poder personalizar, o sea, tenía un montón de habitaciones y tenía todo un sistema de cargas de perfiles, o sea, huéspedes que quizás venían una vez, pero se hacía toda una carga del perfil por si el tipo volvía una segunda vez, ya tener ciertos parámetros que sabíamos que o le gustaba o que le interesaba o que había pedido en su visita previa. Eh, Mm. y yo creo que esos son diferenciales que valen la pena y que van a seguir, o por lo menos en la industria hotelera gastronómica van a seguir. Sí, sin duda, con diferentes perfiles de acuerdo al tipo de emprendimiento que se trate, ¿no? Exacto. Porque lógicamente a veces hay cuestiones de recursos, a veces hay cuestiones directamente relacionadas con el tipo de segmento, ¿no? Al que uno apunta. Bueno, Juan, nos estabas contando cuando regresaste, hiciste tu especialización en Gato Dumas de gerenciamiento gastronómico. Ahí estabas trabajando en hotelería y lo que veo es que los emprendimientos en los que tuviste tus primeros pasos siempre fueron emprendimientos de lujo y emprendimientos con un público, vos nos dirás cómo, Sí, cómo lo la verdad que encontrabas ese público. eh, yo siempre digo que hay de todo dentro del público. O sea, tenés un montón de gente muy exigente y particular, pero dentro de esa misma gama, o sea, yo siempre, la verdad, como vos decís, yo siempre trabajé con ABC1,
pero dentro de ese ABC1 no, viste, a veces uno se hace la idea de que el ABC1 es complicado y no. Tenés muchos que sí, pero tenés muchos que no. Tenés muchos que son simples, humildes, que les interesa que vos les cuentes. En Estados Unidos me pasaba mucho, o sea, que obviamente me veían hablando minutos míos, se dan cuenta que yo no era americano, entonces me preguntaban, o sea, tenía muchos que me preguntaban por cuestiones de mi país, y es más, muchos conocían Argentina, entonces al revés, se fanatizaban y me hablaban de que habían ido a la Patagonia, que comían la carne, que, o sea, la verdad que yo, no sé, siempre me fue fácil relacionarme, la verdad es esa también. Entonces, la verdad que a mí me encantaba sentarme y hablar, y contarles y que ellos me cuenten, entonces yo creo que si lo sabés llevar, obviamente he tenido noches en las que, como todos, ¿no? Uno dice, no te puedo creer. Por ejemplo, en el club me pasaba mucho, en el club de Estados Unidos teníamos 250 miembros que constantemente, o sea, eran los 250 literalmente todos los fines de semana. Entonces imagínate que en 3 años, de esos 250 obviamente había muchísimos que eran muy buena onda y amigables, y había otros que no tanto. Y bueno, y lo peor es, ibas a tener sentado de vuelta en la misma mesa ahí y ibas a tener que... y creo que eso también está bueno porque nosotros jugábamos a veces competencia de, bueno, había clientes que se quejaban todos los sábados por algo, por cualquier cosa, porque sí se quejaban. Entonces nosotros a veces jugábamos competencia de, bueno, hoy voy a lograr que no se queje, ¿entendés? Y a Qué veces era bueno. hasta bueno cuando terminaba la cena y realmente no había pasado nada, era como un logro decir, viste, logré que Mr. Sonnenblick no se queje. Claro. Bueno, Eh, bueno, también el tema del compromiso, ¿no? Y el amor propio la satisfacción por el trabajo bien hecho, ¿no? sí, Cómo esas actitudes van marcando posibilidades de desarrollo de carrera y total. también de poder transferir esa experiencia cuando te toca estar en un nivel de conducción, ¿no? Son carreras que obviamente, yo siempre lo digo, tenés que tener una vocación de servicio. O sea, realmente si no tenés esa vocación de servicio, no te va a ser fácil, porque es muchas veces trabajar en un ambiente en donde la gente está disfrutando, o sea, vos estás trabajando y vos estás disfrutando, eso es un feriado, un sábado a la noche, la gente sale un ambiente distendido de descansar y vos estás trabajando, horarios raros, o sea, yo A contramano. ahora quizás, ahora obviamente tengo una vida un poco más normal, pero durante muchos años de mi vida vivía a contramano de mi familia, mi novio y de todo el mundo, porque trabajaba a la noche, me acostaba a las 4 de la mañana, me levantaba a las 10, cuando me levantaba ya no había nadie en mi casa, me iba a trabajar, cuando volvía estaban todos durmiendo, bueno, fines de semana trabajaba, tenía franco martes, miércoles, Sí. entonces, pero bueno, la verdad que, de nuevo, yo creo que hay mucho el amor que si uno le gusta y le apasiona todas esas cosas, no te Pasa, importa, sí, claro que pasa. sí. ¿Y qué considerás que es el lujo hoy en día? Y hoy en día, bueno, yo creo que la personalización es una parte dentro del lujo, el poder adelantarte a las necesidades que tenga el cliente previo a su visita al restaurante, quizás, desde ya ahora hay todo desde la reserva, como se le dice, la experiencia ya no es solo desde que el tipo entró al restaurante y se sentó. Ahora hasta la experiencia va desde que escuchó tu restaurante y entró a Instagram a ver. Desde ahí empieza creo que la experiencia del tipo scrolleando, viendo qué haces, tomando la decisión de decir, bueno, voy a ir a probar. eh, Ujú. y el circuito desde que llama, se la reserva, viene, se sienta y hasta que se va. Yo creo que eh, el lujo pasa justamente por toda esa experiencia completa, desde buen producto, buena materia prima, creo que son claves, personalización en los clientes y el circuito cerrado 360 donde Un sistema. realmente los detalles sí estén cuidados. Ujú. Eh, Bueno, ahora entonces estabas en Mansión Algodón.
en su sede de Buenos Aires. ¿Y qué pasó en tu vida? Contanos qué fue Y la experiencia Franz Bar, para los que no saben, a veces tenemos público de otros países, y contanos, porque para Buenos Aires fue realmente un emprendimiento disruptivo, ¿no? sí, Franks, yo conocía a dos de los dueños, eh, eran tres socios que ninguno venía de la gastronomía, o sea, la verdad que ninguno venía de la gastronomía, pero Suele bueno, pasar. decidieron armar este proyecto, que obviamente era un proyecto eh, disruptivo y alocado para ese momento. Un bar atrás de una pared que entrabas por una cabina de teléfono, que tenías que entrar con clave, era como... Pero muy basado en los speakeasy de justamente de Estados Unidos, que allá ya sí, ya eran furor, ¿no? Y bueno, ellos abren el restaurante, abren el bar, y nada, yo los ayudaba, yo soy en algodón, pero con algunas cosas puntuales, porque obviamente como ellos, la verdad que ellos abrieron, hicieron un proyecto gigante muy bueno, pero claro, la parte operativa eh, era Claro, más, se les iba de las sí, manos. sí, exacto, son tres amigos que hicieron un bar, o sea, imagínate, pero bueno, el bar empieza a tener un poco más de gente, y a mí me empezó a picar el bichito de hacer algo fuera de una empresa, o de una empresa o una cadena con sustento atrás, ¿no? Porque yo había trabajado en Hyatt, había trabajado en Hotel Panamericano, bueno, en Algodón, pero que tenían la bodega y el hotel de Mendoza, o sea, como cosas que siempre había un sustento atrás. Este quizás era como mi primera experiencia en algo independiente, o sea, un hotel, un bar a la calle, emprendimiento, una pyme donde 100% independiente. Y bueno, obviamente esto empezó a crecer y los chicos en un momento me dicen, Juan, ¿no querés venir ya directamente acá? Y me acuerdo que tuve así como un mes que no sabía qué hacer, sí, hablaba con gente que no. Le preguntaba a mi papá, nada, en eso yo, la verdad que siempre que tengo alguna duda así un poco con, con mi carrera o algo así, como que trato de hablar mucho con él. Y bueno, nada, le terminé diciendo que sí, sumándome a la experiencia de poder vivir cómo sería una empresa independiente, ¿no? Donde justamente las cosas no tengan todo un manual atrás que viene de otro lado, donde acá había que hacer, básicamente había que hacer todo. O sea, imagínense que yo Una marca ya posicionada, un tipo de armé, producto que era novedoso, exacto. todo de cero. Sí, sí, acá, nada, se armaron los manuales, cuando yo entré armamos los manuales desde la secuencia de servicio hasta, no sé, la caja se hacía con un lápiz, o sea, una virome a ese estilo. Entonces, pero bueno, la verdad que nada, fue una experiencia, a mí me encantó, porque dentro de ese lado independiente, yo tenía mucho, o sea, bueno, yo conocía a los dueños, pero a su vez tenía mucho trato en el día a día con ellos, que quizás en otros lados no me había pasado de sentarme con Claro. el dueño del lugar y tomar decisiones juntos. La verdad que no me había pasado tantas Claro. veces. Y bueno, y justamente ellos también, como no venían de la industria, confiaban mucho en las cosas que yo proponía, y bueno, y el lugar empezó a crecer de una manera, la verdad que mucho más rápido de lo que nosotros Sin duda. pensábamos. O sea, se hizo Sí, conocido sí. afuera, entonces venían y nos hacían notas, y los hoteles empezaron a trabajar con los hoteles 5 estrellas, por eso también había que mejorar mucho el servicio, porque obviamente Claro. o sea, el Alvear, Hyatt nos mandaba gente, que esa gente está acostumbrada a un servicio, que, o sea, yo lo había vivido en los hoteles, entonces, bueno, había que estandarizar un montón de cosas, había que mejorar el servicio en sí, y, y bueno, la verdad que yo estuve casi 4 años, y nada, fueron los mejores años en ese momento, porque fue justo la ola de crecimiento, auge. Nosotros teníamos que cerrar la puerta y no dejar entrar gente porque la capacidad no me daba más, por ejemplo. Aparte, fue un emprendimiento que marcó tendencia respecto al manejo de redes, porque ustedes También, tenían, con el tema de la clave y todo sí. eso,
tenían una difusión también difícil, ¿no? Porque era una difusión controlada, no era que entraba Sí, cualquiera, o sea, sí lo tenías que dar a conocer, pero era como velado, ¿no? Muy, muy difícil, totalmente. muy sutil, ¿no? Los lunes se posteaba en Facebook una clave, o sea, no una clave, se hacía como un acertijo donde Ujú. la respuesta a ese acertijo era la clave para poder entrar al bar. Nosotros abríamos de miércoles a sábado, entonces el lunes se posteaba eso y el miércoles a sábado era esa clave. Y la verdad que, claro, eso obviamente hacía un crecimiento orgánico de la red social, porque obviamente todo el mundo sí o sí tenía que entrar a Facebook, ver cuál era la clave y de ahí venir, decirle en la puerta. Y nada, yo a veces me reía mucho porque salía medio de incógnito a la puerta y me paraba a escuchar lo que la gente, teníamos un doorman, y lo que la gente decía, o no, y escuchabas cada cosa, eh, pero sí, la verdad que sí, eso en ese momento era innovador. Bueno, Instagram Totalmente. todavía no estaba como está ahora, que ahora al revés, Instagram superó Facebook, en ese momento Facebook era como lo más, entonces Claro, todo se hacía a través de Facebook, las reservas entraban por Facebook. De hecho, nosotros las reservas sí o sí tenían que entrar por Facebook, porque nosotros veíamos perfil, o sea, de cada gente que reservaba. claro, claro, sí, Eh, porque también era peligroso, ¿no? sí, Dentro de un ámbito, exacto. o sea, ustedes tenían mucha clientela del exterior, o sea, tenía que mantenerse un ambiente controlado Sí, dentro de... sí, Mm. y tuvimos, o sea, Bono de YouTube festejó el cumpleaños ahí, o sea, nada, de esos personajes, la verdad que también, entonces había que cuidar mucho justamente la capacidad, el ámbito, quienes estaban, como teníamos una relación con los hoteles, teníamos que cuidar a sus clientes, bueno, la verdad que, pero sí, por suerte estuvo muy bueno y me gustó mucho el hecho de llegar a un bar con 3 meses de operación, donde la verdad que todo era muy precario y nada, y terminar, o sea, yéndome en la situación en la que el bar estaba cuando me fui. La verdad que Ujú. ese crecimiento que tuvimos todos los de ahí adentro juntos, nada, la verdad que estuvo muy bueno. Mm. Qué bueno. Bueno, y después, ¿qué pasó? Y después, bueno, después apareció Olga en mi vida nuevamente Oh, con, con una propuesta de un proyecto eh, muy aspiracional en la ciudad de todo el desarrollo de la cadena de hoteles Fangio, eh, y la toma de posesión de las unidades que estaban operativas en ese momento, para hacer el café Fangio, el restaurante Fangio que estaba y había que acomodarlo, y bueno, y la estancia de Juan Manuel Fangio, que era su estancia eh, real, transformarla en un hotel de ujú. 12 habitaciones. Así que me subí a ese barco y me mudé con mi mujer a la ciudad de Balcarce, porque el Hotel Insignia, que hasta acababa de arrancar la obra, el primero tenía que ser en la ciudad de Balcarce, obviamente la ciudad natal de Juan Manuel, y bueno, y de ahí A esta la altura no sé expansión. si obviamente. Bueno, sí, es No lo verdad. sé, no lo sé, pero bueno, Eh, sí, para una marca tan internacional, para una ciudad que no tiene todavía el desarrollo turístico dentro de las ciudades de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Total. Porque Tandil sí lo tiene, pero Sí, Balcarce sí, no. Entonces, sí, fue una apuesta muy interesante, muy laboriosa, trabajamos juntos mucho, sí. pero bueno, también fue animarse al cambio, ¿no? Total, imagínense que yo estaba en una vida Urbana, nocturna, urbana, nocturna. donde Mm, justamente lidiaba con Bono de YouTube y pasé mm, a mudarme a Balcarce, nada, a tomar la posesión de estas unidades de negocio, que, que también implicaba muchísimo, porque, bueno, Olga, vos lo sabes, el desarrollo de la gente, el, mm. el trabajar con la capacitación en servicio y en cosas viste, uno a veces quizás las tiene como muy arraigadas y claro, y después se da cuenta que, Mm. que no es tan así para todo el resto del mundo, o sea, cosas que... Para nada.
Pero se Eh, lograron cosas maravillosas, sí, muy especialmente bueno. La verdad, para la el transformación equipo. la Mm, transformación de la estancia en un hotel, eso mm, estuvo buenísimo, el poder acondicionar todo, o sea, lograr ese spa y esa estancia relax ahí, que en verdad no estaba, eh, el transformar el perfil de los empleados del restaurante, o sea, el vuelo que logró el restaurante en la gastronomía, ¿no? O sea, en el producto en sí, sí, es fue algo que impresionante. también, Bueno, con equipos fantásticos, también una apuesta importante, profesionales de primera que sí, formaron total, parte del equipo y bueno, ojalá que algún día ese proyecto vuelva a tomar cauce, que por totalmente. motivos totalmente ajenos digamos, al eje operativo quedaron truncos, ¿no? Sí. Y ahí otra vez Bueno, ahí una estuve 2 años en Balcarce y, y bueno, yo cuando estaba justamente en ese interín entre Balcarce y la salida de Franks, tuve mi primer contacto con Pan y Trota, con Eliana y Nora, su mamá, que son los accionistas de Pani. Y, pero bueno, nada, tuvimos un acercamiento, pero bueno, no pasó nada, yo me fui a Balcarce, pero siempre tenía contacto con Eliana y con Nora, que me preguntaban, ¿seguís allá? ¿Volvés? No, bueno, hasta que, bueno, me decidí a volver por razones personales, volvimos con mi mujer para Buenos Aires, y hubo 3 meses en los cuales yo seguía trabajando en Balcarce, entonces iba y venía todas las semanas, y hasta que, bueno, concretamente me ofrecieron una posición en Pani, y bueno, me decidí por el cambio. Pani en ese momento tenía 4 locales nada más, 4 locales propios, y ellos querían justamente hacer la expansión, ¿no? O sea, empezar a poder franquiciar, empezar a crecer dentro de la industria. Así que, bueno, me zambullí de Para vuelta en quienes ese proyecto. no son de Argentina, contanos sintéticamente qué es Pani, qué es la cadena Pani. Pani es una cadena de restaurante que arrancó en el 2010, muy enfocada en la parte de pastelería y vinoacería, y todo lo que tiene que ver con paticería, pero con una carta salada también importante, ¿no? Ensaladas, sándwiches, brunch. em, la verdad que todo con dentro de nuestros valores, nosotros tenemos un valor dentro de la compañía que es rico y abundante, porque obviamente las porciones son grandes, una estética bastante bien definida, mucho branding, o sea, Eliana le dedica mucho tiempo a la producción del packaging, todo lo que tiene que ver con la imagen de marca, como que es algo muy cuidado, y dentro nuestro, creo que a diferencia de otras cadenas gastronómicas, nosotros le dedicamos bastante a eso puntualmente. Sí, con Eh, una estética muy personal, con sí, un concepto, ¿no? Muy bien definido. totalmente. Con ambientaciones muy particulares en los restaurantes, o sea, los locales son llamativos, hay mucho diseño dentro del local, desde el mobiliario hasta las paredes. Mm, Y, y bueno, en ese momento tenían 4 locales propios, ¿no? 2 a la calle freestanding y 2 en malls, en el Recoleta Mall y en Galerías Pacífico. ujú. Eh, Y estaban por firmar, cuando yo entré, justo estaban por firmar la primera franquicia para la ciudad de Rosario. Y, y bueno, la verdad que obviamente el proyecto me encantó, porque implicaba, nada, obviamente, un crecimiento dentro de mío profesional, y a su vez, obviamente, el poder lograr que la empresa se expanda. Era una empresa que tenía 180 empleados, o sea, no, era grande, se empezaba a pensar la idea de hacer un centro de producción, bueno, un montón de cosas, que la verdad que en estos, bueno, 4 años que ya llevo dentro de la compañía se lograron. O sea, logramos abrir 6 locales franquiciados, uno en Paraguay, uno en Perú. Se armó un centro de producción de más de 1.200 metros cuadrados, donde hay
túnel ultracongelado, bueno, toda producción de panadería, producción de pastelería. eh, la verdad que sí, que logramos una contundente expansión donde todavía ahora seguimos en pandemia, abrimos 2 locales, eh, lo cual no, no es particular, pero eran locales que obviamente estaban muy próximos a abrirse justo cuando la pandemia explotó y bueno, obviamente el local ya terminado se abrieron igual y la verdad que funcionan bien con modelos takeaway y delivery. Y bueno, y ahora a fin de mes, principio de septiembre, estamos abriendo Miami, un local en el Aventura Mall. Inmenso Eh, el local. sí, un local de 280 metros cuadrados, justo enfrente a la nave que tiene Apple. eh, es un Estratégica la gran ubicación. desafío, la verdad. Sí. Sí, sí. Eh, lástima, nada, esta circunstancia que esa apertura puntual obviamente es un ícono dentro de la cadena porque el poder plantar la primera bandera en Estados Unidos implicaba mucho para nosotros y tener que hacerlo forma remota, o sea, bueno, al final hay, no como quizás nosotros queríamos, ¿no? Nosotros siempre, cada apertura, obviamente, hay un equipo operativo instalado en el local, bueno, pero así todo lo vamos a abrir, así que eh, la verdad que sí, la verdad que se lograron muchísimas cosas en estos 4 años, que desde producto y desde, justamente, como les decía, evolución de la marca, ¿no? Porque obviamente de 4 locales pasamos a tener 10, de los cuales 2 en el exterior y bueno, y ahora uno más. Eh, Vos mencionaste el tema de franquicia, ¿sí? El negocio franquiciado implica otro perfil que vos en realidad lo habías vivido en la hotelería, porque la hotelería con sus manuales y evidentemente al pertenecer vos a algún proyecto como Hyatt, por ejemplo, perteneciente a una cadena, bueno, evidentemente hay un modelo Es un detrás. modelo de franquicia muy, sí, oculto, pero sí. O sea, porque hay un dueño que no es de la cadena, pero hay un dueño que pone el negocio y hay un royalty que se paga por mes. O sea, todo eso se cumple exactamente como un modelo de franquicia normal. Pero Eh, ahora vos, desde el rol de vos tenés la gerencia de expansión. Entonces, sí. contanos un poquito cómo fue tu desafío en la primera instancia, en la primera etapa en que te incorporaste a la empresa y recién estaba esta franquicia en Rosario. ¿Cómo fue tu Cuando yo me trabajo? sumé, sí, cuando me sumé a Pani, en verdad entré como un gerente de operaciones Ujú. por los 4 locales y obviamente tomando esta primer franquicia. Pero bueno, dentro de lo mío había mucha parte comercial que estaba muy dentro de mi rol, porque había muchas cosas que hacer desde el lado comercial también, no solo operativo, sino comercial, que obviamente fui aprendiendo y que me gustaron mucho también. O sea, las aprendí y me gustó mucho ese perfil y ese lado, por lo cual, como les dije, o sea, la empresa justo firmó ese contrato con la franquicia, por lo cual había que terminar, si bien había unos manuales, cuando yo entré a la empresa había unos manuales ya hechos de procedimientos, de manuales operativos, obviamente había que revisar todo, había que terminar de cerrar la estrategia completa de la franquicia, ¿no? Desde la búsqueda de local, el proyecto lo hace nuestro arquitecto, quién lo hace, cómo, eh, y después la parte operativa, o sea, el sistema de capacitación, que obviamente un franquiciado cuando uno se suma a una franquicia, justamente qué es lo que hace, paga un fee de marca, que es generalmente lo que contempla todo esto, ¿no? Los manuales operativos, la puesta en marcha, la asistencia constante durante los años que dure el contrato, eh, asistencia con proveedores, acuerdos comerciales que obviamente la cadena tiene y que se traspasan a los locales franquiciados. Entonces, bueno, todo eso había que terminar de definirlo, ¿no? Así que se trabajó mucho en eso. Y bueno, ahí como todo esto obviamente fue creciendo, incorporamos gente al circuito ejecutivo, ¿no?
entró un director general a la empresa y ahí nos acomodamos en donde yo agarré toda la parte de expansión de la empresa y franquicias. Entonces ahí obviamente avanzamos mucho más fácil, ¿no? Porque obviamente yo estaba 100% abocado a esa unidad de negocio, que era el desarrollo de franquicias, o sea, el buscar franquiciados, buscar locales. Eh, la marca, la verdad que también puedo decir que me lo hizo fácil, porque la verdad que la marca atrae mucho. Hay mucha gente que le interesaba eh, consultar, pero por lo menos estar interesada en poner un local. Entonces, la verdad que eso también me ayudó mucho porque si bien yo salía a buscar muchos clientes, también muchos venían solos a buscar Pani. Eh, pero sí, la verdad que tuve que ir formándome en cuestiones de negocio, en cuestiones de locación, o sea, aprender a buscar un local, aprender a qué ver, ¿no? Cuando me ofrecían, porque también pasa eso, me empiezan a así como venían muchos posibles potenciales franquiciados, también viene mucha gente a decirte, che, tengo un local acá, y tenés que entender qué mirás dentro de un local, las zonas, qué hay dentro de las zonas, empezás a ver aspectos cualitativos de los barrios, no sé, un montón de cosas que convivan con tu marca o con lo que tu marca busca en los clientes, perfiles de gente. eh, Así que ese, como que te diría que ese primer año fue mucho de eso, ¿no? De aprender y ir definiendo quizás esos patrones, que después sí obviamente hizo todo mucho más fácil. ¿Cómo viviste esta situación de aislamiento obligatorio en tu rol laboral? Y a mí me cuesta mucho, la verdad, es una cosa mía, pero me cuesta mucho trabajar en mi casa. Eh, yo participo mucho de reuniones diarias, donde está la toma de decisiones, que es ahí, entonces a veces el hecho de tener que hacer todo eso vía Zoom no es lo mismo. El hecho de justamente estar recorriendo locales o yendo a ver potenciales locales o mismo locales nuestros franquiciados donde uno va a ver cómo se está dando toda la operación. Y a Cuesta. nivel negocio, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo llevaron adelante esto? Nosotros, bueno, obviamente el primer mes estuvimos cerrados 100%. Eh, a partir de los primeros 10 días de abril, ahí abrimos lo que es delivery en todos los locales. Nosotros ya teníamos el delivery armado, la verdad que nosotros trabajábamos ya con las plataformas previo a la pandemia, por lo cual ahí la verdad que no cambió mucho, no es que tuvimos que salir a cranear packaging ni nada, todo eso ya la verdad que lo teníamos, fue nada más decir, bueno, listo, vamos, salimos. Eh, pero bueno, obviamente con mucho miedo porque en ese momento la venta de delivery equivalía a un 15% de la venta normal, ¿no? O sea, y nosotros teníamos una estructura muy grande, o sea, nosotros en este momento tenemos alquiler de los locales propios, el alquiler de la oficina corporativa, el alquiler del centro de producción, 180 empleados, o sea, hay un montón de cosas que había que sostener y obviamente el 15% no te ayuda, porque a eso tenés la comisión de la plataforma, bueno, un montón de cosas. Pero bueno, por suerte dimos también con la faceta de tener que apurarnos y lanzamos el e-commerce. La verdad que algo que veníamos siempre hablando y, y siempre quedaba prioridad 1000, quedaba para otro momento. En este caso le tuvimos que poner cabeza y sacarlo rápido, así que más o menos el 15 de abril lanzamos el e-commerce, la página con unos box, que ahí sí hubo que pensar un poco de cosas de packaging y producto, pero bueno, la verdad que nuestro chef ejecutivo trabajó fuerte y lo sacamos adelante. ¿Quién es Y el la chef verdad, ejecutivo? Diego Sande, un chico con el que yo había trabajado en algodón, eh, y, y bueno, y lanzamos el e-commerce con box de desayunos, meriendas, sorpresas de cumpleaños, y nos fue bárbaro, la verdad. La verdad que nos fue muy bien. Y obviamente eso empezó a crecer y bueno, ahí nos vimos todos los gerentes involucrados en la operación para cranear este nuevo modelo de negocio, porque obviamente había que pensar la operación distinta. De hecho, la operación del e-commerce los primeros 2 meses se hizo desde el local de Salvador, que era un local abierto a la calle. Bueno,
sí, parecía un depósito. Si uno lo veía en ese momento, cualquiera de nuestros clientes que le gustaba el local y veía ese local en ese momento, hubiese llorado, porque la verdad que se montó una oficina en el fondo, o sea, una línea de despacho y producción. Pero bueno, así salimos y la verdad que, como les digo, la verdad que nos fue muy bien, que incluso en la pandemia tuvimos que salir a buscar, alquilamos un galpón donde hacemos un despacho operativo ahora con todo el lanzamiento del e-commerce. Por eso digo que la pandemia nos obligó a reconvertirnos rápidamente, eh, mucho sacrificio, muchas horas de trabajo. La verdad que tuve 2 meses, Eso. tuvimos, ¿no? El equipo operativo de gerentes, tuvimos 2 meses trabajando 18 horas por día, todos los días. Pero bueno, agradezco que por suerte al cliente le gustó y dimos con un producto que estaba latente. La verdad que no había, ahora hay un montón de cadenas que están sacando box y demás, pero bueno, nosotros fuimos los primeros a salir, por eso también tuvimos mucha aceptación y dimos mucho en lo social y lo corporativo, lo cual también está bueno, porque eso creemos que independientemente de la pandemia va a seguir, ¿no? O sea, es una unidad de negocio que cuando los locales vuelvan a operar normalmente, nos quedó un canal de venta más. Sin duda. ¿Cómo imaginás esto que se está llamando la nueva normalidad? ¿Cómo imaginás ese tránsito de este pasaje de, digamos, coyuntural de 100% takeaway, delivery y volver un poco a la apertura de los locales? Sí, en principio yo creo que va a tardar bastante en volver a la normalidad, ¿no? O sea, lo que todos conocemos como un local abierto, mesas y gente sentada adentro y afuera, independientemente. Yo creo que eso va a tardar bastante. Eh, Primero porque hay mucha gente que le va a dar miedo el ir y sentarse en un lugar donde haya mucha gente. Después sí hay que cambiar obviamente muchos protocolos operativos en cuestión de sanidad. O sea, nosotros ya armamos todo el tema de las cartas en QR para que la gente las pueda ver directamente del celular, no tengan que tener algo físico que toca a todo el mundo. Eh, bueno, los layouts, nosotros estamos esperando que salga alguna normativa oficial, ¿no? Donde realmente nos digan cómo va a ser la reapertura de los locales operativos. No voy a la parte de afuera, ¿no? Porque viste que ya se habla de que en breve quizás se empiezan a abrir con mesas afuera, eso no, sino más que nada la parte de adentro, porque quizás hay que hacer movimientos de layout, hay que hacer reformas que uno todavía no lo sabe porque no lo tiene concreto. Pero bueno, yo creo que va a ser una nueva normalidad, en eso estoy seguro. Yo no creo que volvamos 100% a lo que era antes. Yo creo que mucha gente eh, va a cambiar, ya está cambiando sus hábitos. Mucha gente descubrió el que compra por internet y las cosas suceden y llegan. Mi mamá nunca había comprado nada por internet, creo. Y, ¿entendés? Como que esas cosas, entonces también eso va a cambiar, porque mucha gente realmente quizás ya no va tanto a un local y lo va a consumir en su casa. Eh, entonces yo creo que no vamos a volver 100% a lo que todos estábamos acostumbrados. O Sí, sea, obviamente, mucho protocolo de sanidad. Yo creo que eso, por lo menos en esta primera etapa, hasta que realmente la vacuna sea algo corriente, común para todos y demás, yo creo que va a seguir estando los alcoholes en gel, van a seguir estando el distanciamiento, va a seguir estando yo creo que hasta el trato entre camarero y cliente va a cambiar, la forma de acercarse a la mesa va a ser otra. Eh, sí, yo creo que todo eso sí. se me ocurre que a lo largo de esta charla nos mostrás una habilidad para animarte a enfrentar cambios y que siempre estuviste ligado a empresas exigentes y muy innovadoras, ¿no? Eh, eh, ¿Pensás, vos pensás que en esta nueva normalidad la demanda va a tener un comportamiento, vos decís, más cuidado, más minucioso,
¿Y, y qué pensás respecto de la fidelización? ¿No? Bueno, nosotros con, por ejemplo, todo esto del e-commerce, vivimos craneando cómo fidelizar a ese nuevo cliente, que quizás era cliente nuestro en los locales, ¿no? Pero esta nueva rama implica un canal de fidelización distinto, o sea, desde descuento, lograr que la experiencia, o sea, nosotros teníamos una experiencia antes, que era la gente acercarse al local, sentarse, consumir e irse, ¿no? O mismo hacer alguna compra por delivery. Ahora, el hecho de comprar las cajas por e-commerce implica otra experiencia totalmente distinta, porque hay que llegar a un horario específico donde hacen la compra, el tema personalizado de los tarjetones y los mensajes que el cliente puede dejarle si le regala la caja a alguien. Entonces, todas esas son cosas que nosotros vivimos trabajando para poder fidelizar a los clientes, desde algún descuento por la vuelta, eh, lograr que tanto el cliente que compró la caja y se la regaló a alguien, el que la recibió, tenga ese efecto wow de me encantó, le agradezca, entonces ahí ganamos dos clientes, porque el que Regaló. regaló la caja y salió todo bien, probablemente nos vuelva a comprar para hacer otro regalo. Y el que la recibió y le encantó la propuesta, diga, che, qué bueno esto para poder regalárselo a alguien. Y entonces, esas son una de las cosas que nosotros más trabajábamos cuando pensábamos un poco el producto y cómo escalarlo, ¿no? O sea, cómo lograr que crezca y que no sean siempre los mismos. Nosotros dentro de la parte del e-commerce tenemos casi un 35% de repeated guest, o sea, clientes que vuelven a comprar, ¿no? Sí. Eh, Esa es la mejor bueno, respuesta, la fidelización, claro. sí, Mira, hay un montón de preguntas, la verdad que te agradezco muchísimo, pero vamos a seleccionar un poquito. Acá bien. veo que hay una muy interesante que dice, bueno, ¿cómo hacer con el servicio personalizado en una franquicia? ¿No? O sea, ¿se puede? O son Es, incompatibles? O hay dificultad? ¿O cómo no, te se manejas? puede. Se puede, sí lo que implica la franquicia, y eso obviamente también lo fui aprendiendo a medida que iba creciendo con franquiciados, ¿no? Es muy importante la etapa de capacitación, es muy importante ese periodo que quizás a veces algunas marcas no le dan tanta importancia, es muy importante ese periodo de capacitación y muy importante el sistema de auditorías, ¿no? Nosotros tenemos tres formas de auditoría a nuestros locales franquiciados. Auditorías oficiales, o sea, donde se habla con el franquiciado, che, mirá que tal día vamos, porque obviamente es una Planifica. auditoría completa del negocio donde se ven un montón de aspectos. Visitas espontáneas de nuestros equipos operativos. Y después obviamente trabajamos con una empresa que hace Mystery Shoppers, donde nosotros definimos un patrón de visita, donde el Mystery Shopper va, se sienta, consume normal, pero que tiene que analizar determinados puntos y sobre eso nos da un informe, ¿no? Entonces, nada, esas son formas de uno ir viendo y obviamente el accionar, ¿no? Cuando hay algo que quizás hace ruido, recapacitar y constantemente estar en contacto, digo, porque lo que vos más tenés que lograr es que tu franquiciado viva el espíritu de la marca, o sea, transfiera los valores que como marca nosotros tenemos, se los transfiera también a los clientes, y va por ahí. Pero para eso le tenés que dar las herramientas, que es la realidad. O sea, esa es la parte dura de trabajo que nos toca a nosotros como marca, nada, ¿no? De estar y recapacitar y ver si hay alguna falla, ayudarlos a resolver y volver a capacitar y volver a capacitar y así sucesivamente es eso. No- ¿Implica mucho trabajo? Sí, chicos, implica mucho trabajo. ¿Extrañas aspectos de la hotelería? Me preguntan acá en la audiencia. Sí, la verdad que sí. Eh, Estoy feliz con lo que hago, ¿no? Pero muchas veces extraño eh, bueno, ahora me pasa que no estoy tanto en contacto con el público en sí como quizás, o con el cliente final, ¿no? Como me pasaba antes, que era algo que yo disfrutaba mucho. Y en la hotelería más, por el hecho de trabajar con gente de todo el mundo, ¿no? En los restaurantes tenés gente, pero no es lo mismo a la experiencia completa desde que llegan al hotel, los recibís, los conocés, quizás está 3, 4 días en el hotel, entonces ya hay un conocimiento o algo
específico. Sí, a veces extraño la parte esa, ¿no? Del contacto con el huésped. Otra pregunta del público nos dice si, ¿cómo planifican el trabajo en equipo? ¿Cómo planificás vos como persona? ¿Qué valores o qué criterios tenés en pensando en la actividad ahora y también en la actividad, se me ocurre a mí, en la actividad de la gastronomía más tradicional, ¿no? Eh, Principalmente la comunicación. Yo creo que la comunicación sincera y dinámica es la clave de que de que el trabajo en equipo funcione. Eh, la comunicación, el, el claro rol o desempeño de responsabilidades de cada uno de los integrantes, ¿no? De ese equipo justamente, y a su vez el salir, como le decimos nosotros, de las reuniones con One Voice, ¿no? O sea, nosotros tenemos una reunión de gerentes semanal todas las semanas, pero a su vez tenemos un call todos los días de 20 minutos de gerente. O sea, todos los días a las 10 de la mañana, salvo que, no sé, que haya pasado algo muy grave, todos nos conectamos, estés donde estés, yo a veces me conecto hasta en el Bluetooth del auto y voy en el auto haciéndolo, ¿no? Pero son 20 minutos donde hablamos los gerentes y, che, bueno, ¿qué noticias hay, alertas de ese día? Y la verdad que eso nos ayudó mucho, porque hace que una comunicación, estemos todos en sintonía con las cosas que están pasando en el día a día de la empresa. Y obviamente en las reuniones semanales donde en el comité ejecutivo sí, discutimos, nos peleamos, hacemos un montón de cosas, pero siempre el salir de la reunión con una voz, ¿no? Le decimos nosotros que es, una vez que se definió esto, listo, lo bancamos todos porque todos definimos que vamos por acá. Entonces, por más que uno esté más de acuerdo o no, listo, si se definió eso, hay que apoyarlo y trabajar en consecuencia para eso. Entonces eso también creo que ayuda mucho al trabajo en equipo. Y después el uso de herramientas, o sea, de Gantt, de tiempos y cosas donde uno define el timeline y, che, para este momento necesito que tal área o tal cosa esté resuelta y así. Entonces todos trabajamos con tiempos, ¿no? Que en proyectos es clave, el ponerle una fecha de terminación al proyecto y al responsable. Bueno, Juan, la verdad que ha sido un gusto. Te vamos a volver a invitar cuando ya estemos en otra realidad. Y creo que hay muchos puntos de tu carrera, que vos sos joven y todavía tu carrera va a tener muchos otros logros, pero me parece que le das un entusiasmo especial a las nuevas generaciones, que seguramente se lo transmitís a tus alumnos y a tu equipo de trabajo. Y me voy a permitir contar un poquito cómo te he visto yo trabajando, y la verdad es que trabajás al servicio del equipo, y eso es un aspecto humano muy valorable y que se nota, y que lo nota hasta el huésped, hasta el comensal, porque el clima genera una impronta diferente. En una actividad, especialmente la parte gastronómica, con momentos de urgencias plenas, de rush, bueno, ese furor que tiene la gastronomía en los momentos álgidos, pero que bueno, es parte del show, ¿no? Y Totalmente. me parece que algo también sumamente valorable es que seguís siendo el mismo. Eso, Gracias. la verdad que No, yo lo siempre digo que la verdad valoramos. que no sé, yo por suerte tuve la posibilidad de ir teniendo oportunidades que obviamente también sé que las aproveché y a las cuales le puse un montón de esfuerzo y en un montón tuve que resignar un montón de cosas para abocarme a esto. Sí. Pero bueno, la verdad que sí, como te dije, es algo que yo amo mi profesión y Se nota. ayer, Día del Niño, a las 6 de la mañana estaba en el centro de distribución ayudando, porque en verdad, Sí, na- nada, pero sí, estábamos ahí los gerentes y es algo que hay que hacer.
Sí, y no me molesta levantarme un domingo a las 6 de la mañana, un día que yo quizás no trabajo, yo la verdad que los domingos no trabajo. Y es algo que lo hago porque me gusta, o sea, a veces más, así obviamente tengo algunos temas en casa, ¿no? Pero bueno, es cuestión de, creo que eso también hizo que yo pueda ir, escalando dentro de mi profesión y aprendiendo, ¿no? Yo creo que eso también es clave, es estar abierto a aprender. Yo soy una persona que me encanta aprender al día de hoy y vivo aprendiendo, o sea, aprendo de los empleados, aprendo de mis jefes, aprendo de una charla que quizás tengo con un potencial cliente, de mis alumnos, como que... No nos dio tiempo para que contaras la experiencia de Milán. Eso nos queda pendiente, porque fuiste a una feria Totalmente. internacional súper importante, pero bueno, para los que nos acompañan, porque ya estamos pasados de tiempo, mil disculpas, pero van a tener oportunidad de poder compartir experiencias con Juan en otro momento, y fundamentalmente el día 26 de agosto la empresa Pani nos va a acompañar en Expo Market, así que Juan va a estar en una mesa muy interesante de temas relacionados con el negocio gastronómico, donde sin duda Pani ocupa un lugar de relevancia. Así que, Bueno, muchas Juan, gracias, Olga. gracias. No, por favor, gracias a todos. Y bueno, estamos en contacto y sí, ojalá me invites de nuevo. Seguro que sí. Gracias, nos vemos el próximo lunes, así que hasta la próxima.